Lo importante es que la enseñanza y el conocimiento científico-espirituales, como asimismo la comprensión de los hechos que se obtiene a través del ocultismo, permiten evitar tanto el uno como el otro error. De esta manera, puede comprenderse el más profundo hecho histórico del presente, un resurgimiento del esianismo, que en aquel tiempo, por la boca de Jesús ben Pandira, había anunciado la venida del Cristo como acontecimiento físico. Y si en nuestra época ha de renovarse la enseñanza de los esenios, no en el sentido tradicional del Bodhisattva antiguo, sino de acuerdo con el espíritu viviente del nuevo Bodhisattva, igualmente hemos de recibir la inspiración de este Bodhisattva, que a su tiempo será el Maitreya Buda. Él nos inspira y nos dice: se acerca el tiempo en que el Cristo aparecerá en su cuerpo etéreo, como gracia que se concede a los hombres quienes, por la nueva sabiduría esenia, desarrollan las nuevas fuerzas para vivenciar la segunda venida del Cristo en su vestimenta etérea. Hablamos enteramente en el sentido del Bodhisattva, inspirador que será el Maitreya Buda. Así sabemos que no en sentido de cualquier confesión religiosa estamos hablando del Cristo que volverá a ser visible para los hombres del plano físico, y no vacilamos en afirmar: no nos importaría decir otra cosa sabiendo que es la verdad, ni tampoco sentimos predilección por algún sistema religioso oriental, sino que únicamente vivimos por la verdad. Con la fórmula que nos da la inspiración del Bodhisattva, enunciamos cómo será la futura aparición del Cristo. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta al respecto, comentario. No, me parece como interesante que el anticristo sí se esté esperando encarnado como tal. Sí, así es. Como, digamos, según lo que yo puedo medio entender un poquito de la ciencia espiritual, de cómo es más o menos que funciona la evolución del ser humano, todo ese complejo no sé si decir sistemas, pero sí como como la divina providencia utiliza el ser humano para evolucionar. Necesita siempre es por triadas, ¿no? Ya en muchas cosas se ve la triada. Pero en el caso del misterio del bien y del mal, en este caso vemos que siempre debe haber un equilibrio entre tres posiciones que aparentemente deberían ser claras, pero no son tan claras porque no es tan sencillo. Está, por un lado, está el ser humano en toda la mitad. En un extremo está los seres tentadores de Lucifer, luciféricos, que tiran hacia un lado. Por otro lado están los seres arimánicos, que tiran hacia otro lado. Y en medio de esos dos debe estar Cristo, como que está apuntando hacia arriba, por decirlo así, como una balanza. Y no es que tire hacia un lado, sino que espera que el ser humano elija a Cristo. Entonces el ser humano se debe elegir entre esas tres posiciones libremente. Y dado esos tres puntos, digamos de evolución que hay o de que el ser humano puede elegir entre seguir a Arimán, entre seguir a Lucifer o seguir a Cristo, ya físicamente han encarnado el representante, digamos, de Lucifer hace más de 5.000 años. Hace 2.000 años encarnó Cristo y se espera que en estos próximos 1.000 años más o menos, o puede ser menos, en estos próximos siglos se encarne Arimán físicamente, porque físicamente también tienen que encarnar estas tres entidades. Ya lo hizo Lucifer, ya lo hizo Cristo, falta Arimán. Esa es la idea, vale. Es decir, al mismo tiempo, así el encontronazo tipo película de Doctor Strange y esas cosas, no. ¿Cómo? No entendí bien. Es que se Al me mismo corta. tiempo encarnado, no. No, no. Siempre es en tiempos diferentes. Y una vez lo hace. Un- ¿Algún motivo en especial para que no se encuentren? Hay así como el encontronazo o algo, ¿no? Sí, eso es. Debe haber un motivo, no lo sé.
Debe ser por mantener el equilibrio de la balanza de todo este macrocosmos y evolución del ser humano, ¿no? Porque aunque suene raro, las entidades o las potencias adversas de la evolución, que son los luciféricos y los arimánicos, y esto que va a sonar raro es la verdad, y es nada más y nada menos que esos obedecen finalmente la voluntad del Padre, la voluntad de la divina providencia. O sea que eso está planeado también que tiene que ser así, y se supone que es el mejor modelo para esta evolución del ser humano. No sé por qué, pero es así. En teoría es así. Listo. Ok, muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario o seguimos con el capítulo 11. Santi, Lucifer encarnó, creo que ya lo hemos hablado, en un emperador chino, ¿cierto? El famoso emperador amarillo, que actualmente la historia duda si realmente existió o es mitología. Mm, no, pues quisiera como investigar un poquito más de eso, a ver cómo fue, o tú sabes algo así como... Sí, aparentemente fue bueno, ¿no? Pues entre comillas bueno. Inspiró mucho el arte y la ciencia de aquella época china, de aquella civilización de otro 3.000, 5.000 años atrás. Y eso es lo un poquito que sé. De pronto se sabe más, pero no tengo que hacer la tarea y buscar más. Como esos son historias antiquísimas, tampoco se sabe mucho, ¿no? Pero sí hay Ah, algo al vale. respecto. Y tú dices que uno puede elegir cualquiera de los tres. Sí. Es decir, que si pues uno eligiera a Lucifer, necesariamente no seguiría otro escalón con Arimán o se queda en Lucifer solamente, no entendí como esa parte. Esa parte es complicada porque uno siempre trata de dividirlo en dos, buenos y malos. Y no es así. Es más complicado que eso. Es más, Cristo está por encima de bueno y malo. No se le puede catalogar ni de bueno, obviamente ni de malo, ¿no? Pero tampoco de bueno. De hecho, esas entidades que son tan supremas, pues Cristo al volverse humano podría decir que pudo hacer el bien y el mal, ¿no? Pero cuando dejó de ser humano ya está por encima de eso. Eh, no, es complicado, Kate, digamos. Normalmente aquí humanamente cuando uno se va hacia al lado opuesto, digamos a Arimán o Lucifer, algunas cosas trabajan en conjunto, pero no quiere decir que sea lo mismo, pero trabajan como en conjunto a veces, pero a veces entre ellos se entorpecen sus estrategias. Uno se enfoca más en ciertas cosas negativas, por decirlo así, y otro en otras. Eh, no sé si explicarle más o menos cómo debería interpretarse la caricatura que a veces en los muñequitos, en Walt Disney se utiliza, en muchos cómics, que está la persona y al lado un diablito y un angelito. No sé si lo han visto a veces en los cómics y caricaturas. Sí, 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 claro. Exactamente. Lo correcto sería verlo más o menos como decir que, bueno, el ser humano es la mitad y por un lado está Lucifer y en el otro lado está Animán. Eso es lo correcto. Porque las jerarquías buenas no tientan al ser humano. Simplemente están allí esperando a que por libre voluntad lo elijan. Mientras que el angelito y el delito sí están tentando al ser humano. Ahora que dices eso, esa connotación de tentación siempre es como esa parte, ¿no? De oscuridad, porque uno nunca dice, ay, me tentó a hacer lo bueno, no, nunca, nunca se Exactamente, habla de eso. exactamente. Pero debería haber también como un impulso, una palabra, un adjetivo, no sé, para denominar eso o no. Es que No, no. es difícil porque impulsos sí hay, pero se deben elegir libremente. Entonces, no es alguna tentación, como una especie de proselitismo, digámoslo así, en palabras humanas, sino que libremente el ser humano debe elegirlo. Si los ángeles y Cristo y todo digamos, su legión de jerarquías espirituales empiezan a tentar al ser humano para que sea bueno, estarían quitando el principal hecho de evolución del ser humano, que es la libertad.
Entonces, no pueden ellos tentar si quieren seguir el camino correcto que la divina providencia o Dios Padre ha decidido para el ser humano. Mientras que los seres luciféricos, serimánicos y los futuros que van a venir o que ya están, que son los asuras, sí están continuamente tentando y engañando a los seres humanos. Esa es como la clave de la palabra tentación. Sí, Es más como un esfuerzo, ¿no? Creería yo. Sí, sí, sí. Así. Santi, no sé si me perdí mucho, o, pues ahorita estoy como dando muchas vueltas. Lucifer y se oponieran también. Kate, me vas a tener que repetir la Pues pregunta yo, porque mi internet está muy malo y se escucha escuché que entrecortado. Qué pena. tranqui. No, la pregunta es que si Lucifer y Arimán son opuestos, entonces también. Mm, No sé si se Es, entienda la pregunta, pues. eso es difícil contestarlo porque sí y no. O sea, a veces sí y a veces no. Digamos, se puede decirlo así, digamos que Lucifer y y las jerarquías de Lucifer tienen sus estrategias y Arimán y sus legión, sus arimanes, tienen sus otras estrategias. Algunas estrategias se complementan, otras se oponen. Esa es como la idea, Kate. Ay, porque es que yo lo veía era como si fuera como un escalón o algo así, como que primero Lucifer y después Arimán. No, primero como que cometía pecados más leves, por decirlo así, y después los arimánicos más graves. Ah, es que a nivel histórico o a nivel de tiempo o de evolución, sí, primero fue Lucifer, después Arimán y ahorita ya dos Asuras. Pero eso no quiere decir que sea uno tras otro. No, simplemente se agregan nuevas formas de tentaciones. Santi, mira que estoy buscando el antónimo, es decir, sinónimos de tentación, una cantidad, ¿no? Provocación, incitación, estímulo, acicate, incentivo, instigación, todo. Ajá. Y antónimos, ¿Cuál no, salió? pues, no, pues antónimo aquí, aversión, rechazo y repugnancia, pero en sí no es el rechazo es la acción de uno frente a, pero no es Sí, la cualidad, la la acción característica. en el otro, la Ajá, característica. ajá, entiendo ya. Sí, sí, sí. El objeto como tal. Ah, tan chistoso. Debería ser, o sea, si yo pudiera elegir, de pronto diría que sería la libertad. ¿No? Mm, pero la libertad es algo que también se puede malinterpretar con libertinaje. Y ese es el problema. Digo, es que la acción de la tentación está en otra persona y lo tienta a uno, digamos en otra, afuera de uno, la Sí, tentación. sí, correcto. Y entonces, supuestamente un antónimo debería ser también de afuera hacia uno, es decir, una acción de afuera hacia uno. Sí, Pero exacto. entonces no existe, no estamos. Me tentó a rezar el rosario. Sí, Sí. uy, Me, sí, tentaba hacer las cosas bien. sí. Sí, Tengo tanta humildad que me llena de orgullo, algo así. O tanta la, fe que la no lo puedo creer. característica, la característica de tentación siempre es hacia lo malo, ¿no? Sí, Hacia exactamente, está connotada hacia lo malo. Pero por eso, tan pues, chistoso. por Esa eso, estuvo buena, Kate. Sí, tentaba rezar el rosario. sí, Ustedes están tentadores. No me tienten. sí, sí, sí. Es el Ay, qué lenguaje, pena, no, sigamos. no, no, está bien, el lenguaje, digamos, se presta para muchas cosas. Los lenguajes primitivos tenían menos palabras, pero sus significados eran más profundos. Y eso ha cambiado ahora. Ahora los lenguajes de ahora tienen muchas palabras, pero sus significados son más banales, más simples. Incluso los Sí, antes era nombres, como todo un concepto, ¿no? sí, los nombres de antes sí tenían un sentido. Ahora el nombre, cualquier cosa puede llamarse cualquier cosa.
Sí, no, eso lo habla también en el libro de los Atlantes, que antes la palabra tenía mucho, mucho poder, incluso así sanaban o hacían, Sí, eh, controlaban el clima y varias cosas solo con la palabra. sí, 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 tenían mucha voluntad en la palabra. Ellos podían, digamos, acelerar el proceso de germinación de una planta dándole una orden. Podían, digamos, alargar más su brazo con solamente una orden de su voz. Pero en ¿En aquellos tiempos, serio? sí, pero en aquellos tiempos el cuerpo físico era un poquito diferente, no era tan esclerotizado como ahora, que está muy sólido, ¿no? Antes era más maleable, era muy gelatinoso. Gelatinoso, mejor dicho. Exactamente. O sea, físicamente se podría. Ahora es imposible, con una voluntad férrea, pues. Por eso, la bien llamada multiplicación de panes y peces nunca pudo ser en el plano material, porque eso sería una violación a las leyes físicas, sería magia negra. Steiner claramente lo trata de insinuar que es en el plano etérico, son los frutos espirituales que eso va a dar todo ese cristianismo que empezó como digamos como enseñanza en el Sermón del Monte, ¿no? Santi, pero ahí me cuesta, ahora que lo mencionas, a veces me cuesta trabajo identificar cuándo es entonces obra de magia negra, como tú dices, y cuándo es el milagro, milagro, Ah, ya. durante todo lo que en la Biblia, es decir, porque pues digamos que la conversión del agua en vino, pues también va en contra de las leyes, ¿o no? Exactamente. Siendo así, entonces ya podemos suponer que eso significa algo espiritual. Y prácticamente es espiritual, todo, todo, todo. Mientras que no rompa las leyes físicas, Ay, etéricas. pero Santi, en todo rompe las leyes, ¿cómo así? No, 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 no. En la época de Cristo, no solamente Cristo curaba a enfermos y enfermos casi terminales, sino otros. Pero Cristo curaba de una manera diferente a esos otros. Lo que Cristo hacía era de una manera diferente a lo que los otros hacían, que era común en el sentido de que había gente especial para hacer ese tipo de curaciones que ahora serían milagrosas y se connotarían como milagrosas. En aquel tiempo era normal que ciertas cosas se pudieran curar de esa manera, con imposición de manos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, hay un pasaje en que Cristo camina sobre las aguas. Eso también es en el mundo etérico, no es en el mundo físico. Entonces, esa es como la idea. Pero igual es un milagro porque significa algo, como una especie de milagro en el mundo etérico y que va a dar frutos espirituales en el mundo material después de determinado tiempo. Por eso es milagro. Listo, Santi. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario adicional o continuamos. Sigamos, ¿no? Ok. Bueno, capítulo 11. Los discípulos del Cristo y la evolución de la humanidad. Hemos hablado de la escena de la tentación como impulso para un género particular de iniciación. Después siguió lo que el Cristo Jesús ha dado a sus discípulos como enseñanzas antiguas en forma totalmente nueva. Y finalmente, la expresión de la fuerza del Cristo a través de los relatos de las curaciones. Además, nos hemos referido a lo que, para comprenderlo, requiere cierto grado de buena voluntad como resultado del trabajo realizado en el curso de los años para adquirir los conocimientos de la ciencia espiritual. Finalmente hemos pasado a explicar la enseñanza viviente por medio de la transmisión de fuerzas que emanaban del Cristo Jesús y que en cierto modo irradiaban en el alma de sus discípulos. Hemos tratado de expresar, en lo posible, con palabras humanas, el profundo misterio de esa enseñanza que el Cristo dio a sus discípulos.
En cierto sentido, el Cristo fue un centro de convergencia para fuerzas que desde el macrocosmo fluían a la tierra y penetraban en el alma de los discípulos, fuerzas que sólo pudieron reunirse en la entidad del Cristo. Las fuerzas que por lo común, durante el sueño, fluyen inconscientemente en el ser humano, fluían a los discípulos desde las vastedades cósmicas a través de la naturaleza del Cristo. Eran fuerzas cósmicas enseñantes y vivificantes. Por supuesto, no es posible caracterizar esas fuerzas que nos hablan de la existencia cósmica, sino tomando en consideración las distintas constelaciones del universo. De este misterio, en cuanto figura el Evangelio de Mateo, trataremos más adelante. Pero primero hemos de explicar cómo los discípulos, por el hecho de que las fuerzas del Cristo Jesús irradiaban hacia ellos, acrecentaron en sabiduría con relación a las condiciones terrenales. De la manera más distinta debieron progresar en sabiduría viviente, en sí mismos y en su vida. Se nos explica precisamente la manera particular del crecimiento en sabiduría de uno de los discípulos o apóstoles. Este hecho significa en la vida de un apóstol solo lo comprenderemos si lo consideramos dentro de un gran conjunto. Para ello hemos de tener presente que el hombre progresa dentro de la evolución de la humanidad y que no en vano pasamos de encarnación en encarnación. En el curso de las encarnaciones dentro de las épocas culturales posatlantes, la de la antigua India, la persa, la egipcio-caldea, la grecorromana, etc., pasaremos por la gran escuela de la vida, para coger en cada una de nuestras encarnaciones algo del mundo circundante de lo que existe en las distintas épocas culturales. De esta manera vamos desarrollándonos. ¿En qué consiste el desarrollo del ser humano a través de las distintas épocas de la evolución de la humanidad? Por los conocimientos elementales de la antroposofía, sabemos que el ser humano se constituye de distintos principios o miembros de su naturaleza: cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral. Con este último se relacionan el alma sensible, el alma racional y el alma consciente. Después vienen los principios superiores de la naturaleza humana que se desarrollarán en el futuro: el yo espiritual, el espíritu vital y el hombre espíritu. En cada una de las épocas culturales posatlantes se nos ha dado algo específico para los distintos principios de la naturaleza humana. Bueno, muy bien, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Todo está claro. Continuamos con la lectura. Espérate. ¿Alguien preguntó algo? Es que se me cortó un poquito la señal. Hola. Hola. ¿Cuál fue el discípulo que evolucionó más rápidamente? ¿Qué dice ahí? Debe estar, no sé, pero debe estar hablando de Juan, el evangelista. Vale. Santi, ahí dice que en cada una de las épocas culturales posatlantes se nos ha dado algo específico para los distintos principios de naturaleza humana. Sí, ¿Nos así es. podría recordar, porfa? Sí, a ver, sí, a ver. Más o menos en la época, en la primera época posatlante que se llama la hindú, la proto-hindú, hace más o menos 8.000, 10.000 años atrás, eh, el ser humano empezó a desarrollar, digamos, ciertos principios que debieron poco a poco florecer en el alma humana. La primera modificación era que el ser humano debía empezar a desarrollar la razón, ¿sí? La lógica y la Ay, razón. espérate, Santi, yo me ocupe porque eso siempre me ha interesado como a medida de que fuimos adquiriendo, que dijimos que la compasión, todo eso, Ah, sí. como en qué orden fue. Algunas cosas se hacen al mismo tiempo y otras como se van preparando con tiempo atrás, pero dan frutos mucho después, ¿no? Pero Lo primero fue la razón, ¿no? en este periodo cultural, perdón, en esta quinta raza raíz, lo primero,
lo que digamos, el hecho característico importante Mm. que van de la mano es el uso de la razón, la lógica y la autoconciencia del yo. Esas son las dos cosas principales que este quinta raza raíz debe de desarrollar, o debe estar desarrollando, o estaba en su auge, pues, como característica principal. Pero hay otras cosas más que van de la mano, ¿no? Por ejemplo, el primer periodo cultural de la quinta raza raíz, la que llamamos posatlante, y la siguiente periodo cultural que se llama la protopersa, la época de Zoroastro, ellos realmente empezaron a preparar como la disposición anímica del ser humano para poder desarrollar la lógica y la razón y la autoconciencia. Pero ahí se dieron los gérmenes para eso. En el periodo egipto-caldea, que es la época del pueblo judío también, allí el pueblo judío fue el primero en tener eh, el privilegio, por decirlo así, de ser el primer pueblo o raza que tenía la autoconciencia Del yo. del yo, Ajá. Que ya se separaba de la manada, pues del grupo, exactamente. ya no es gregario, sino empieza como la individualización, algo así. Exacta, así es, tal cual, así es. Mm. Pe- Listo. Pero se tuvo que perder algo a cambio. Para ganar la autoconciencia del yo, el ser humano, la humanidad debió perder la clarividencia. Entonces una cosa quitaba lo otro. Para poder evolucionar una debía quitarse la otra, ¿no? Entonces eso se fue haciendo poco a poco. Pero entonces, digamos que la clarividencia también es del ser humano y eso después lo vamos a volver a recuperar, algo así, ¿no? Sí, Lo que hemos correcto. hablado. Sí, 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 correcto. Es correcto. Así es. Pero para desarrollar la autoconciencia se necesitó que el ser humano perdiera la clarividencia, ¿sí? Pero además, en ese mismo periodo, bueno, despuesito, en el cuarto periodo, que es el greco-latino, los griegos empezaron a desarrollar lo que es la lógica y la razón, o las ciencias y el arte, ¿sí? Más que todo las ciencias, el arte es más difícil de identificarlo allí, porque el arte... Griego, sí que, perdona. Y romanos. Entonces allí el ser humano, ya como humanidad, ya empezó a ganar la autoconciencia para toda la humanidad, porque empezó con el pueblo judío antes, ¿no? Pero ya en el cuarto periodo cultural ya se había extendido para el oriente, ¿no? En este caso, por eso se estudian, los que estudian derecho, leyes, el famoso, eh, tiene un nombre, los derechos humanos, allí fue que se instituyeron por primera vez, porque ya el ser humano ya no se veía como comunidad, sino como una persona individual. Antes era imposible que existiera algo equivalente a los derechos humanos para cada persona, porque el ser humano se veía como conjunto, no como una persona individual. ¿Cómo vamos, Maleviana? Hasta ahí, Sí, Santi. perfecto. Después siguió nuestra cultura, el quinto periodo cultural, que dice Steiner que más o menos empezó en la época del Renacimiento, allá por el siglo XVI, XV, XVI, ¿no? Y allí es donde el ser humano debió o debe empezar a desarrollar el siguiente nivel después de desarrollar la lógica y la razón, que es la conciencia en el alma. Entonces, en este momento deberíamos estar desarrollando la conciencia. Pero uno puede ver con total imparcialidad que en esto algunos seres humanos van más avanzados que otros. No todos van al mismo tiempo, ¿no? Santi, discúlpame. La diferencia viene entre la autoconciencia del yo y la conciencia del alma es que Ya, sí. La autoconciencia del yo es saber que uno es independiente al mundo exterior.
es que uno se identifica como algo diferente a otra persona o a otro objeto del mundo exterior. Eso suena raro porque desde que nacemos, bueno, no desde que nacemos, en la historia que se conoce de la humanidad, eso es algo común en todas las personas, ¿no? Tener esa autoconciencia, saber que uno es diferente a los demás. Sí, es algo como sobreentendido en este momento, pues como que Exactamente. Por eso incluso a veces se malinterpretan mucho las acciones de los niños menores de 7 años, porque hasta esa edad el yo todavía no se ha, digamos, la autoconciencia no se ha desarrollado. El yo sí lo tienen, pero no la autoconciencia del yo. Por eso se ha mantenido, gracias a Dios, eso de que un niño no se le puede juzgar de que está haciendo algo bueno y malo, porque todavía no tiene discernimiento del bien y el mal. Ese discernimiento del bien y el mal viene con la autoconciencia del yo, que se supone que puede ser de los 7 años o un poquito antesito, ¿no? Esa es la y esa, conciencia. Sí, dime. esa tendencia que está dando ahora que, pues según lo que estaba viendo que está en España, creo que están debatiendo si permiten que de los 12 años ya puedas escoger lo del sexo y estas cosas. Sí, Eso es eso es muy diabólico. pura influencia de Lucifer o No, de De Arima. más Ah, arriba incluso. Esos son los Azura. asuras, sí. Mm, Porque tanto la influencia de Lucifer y Arimán, de todas maneras, pasa percibido que hay algo de maldad, por decirlo así, o algo de incorrecto. ujú. Mientras que con los asuras la maldad puede pasar desapercibida. Y ese es la principal, el principal problema que la humanidad va a enfrentarse con los asuras, que ya se está enfrentando con los asuras. Listo. Y en la conciencia del alma, La conciencia del alma tiene que ver ya con el discernimiento y el bien y el mal. Si bien a los 7 años los niños ya tienen la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal, ya se hacen responsables de sus acciones, así como un adulto se hace responsable de sus acciones de que es bueno y malo, podemos darnos cuenta que algunos obran o disciernen mejor el bien y el mal que otros. Algunos, como Pablo Escobar, disciernen el mal o el bien de peor manera que, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que lo hace de mejor manera. Esa es la conciencia del alma, el que pueda discernir bien entre lo bueno y lo malo de mejor manera. Vale, no sé si te enredé más, pero si tienes alguna pregunta, la haces. no, al contrario, genial, no, 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 así, así como concretico y como resuelto y ya, con Ah, perfecto. discernimiento. Muy Sí, bien. porque a veces como que no tenía claro, pero sí, es decir, la percepción de la autoconciencia, aunque no, de pronto no es la palabra, es más superficial, más como de mi cuerpo está aquí, esto soy yo y este es el resto. Y el otro Exactamente. ya más, ya, ujú. Sí, sí, sí. Digamos, la complicación podría ser la misma palabra conciencia, pero como hay poquitas palabras para eso, entonces se utiliza las que están. No, sí, ya. Gracias, Santi. Ok, muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta adicional, comentario o continuamos. Ah, sigamos. Muy bien. ¿Alguien me quiere colaborar en la lectura o sigo leyendo? Yo, Santi, sí. Sí, no hay problema. Gracias, vale. El, listo. En la primera época, la cultura de la antigua India se han dado al hombre fuerzas que aumentaron las cualidades de su cuerpo etéreo. Al cuerpo físico ya se le habían impregnado las fuerzas necesarias durante los últimos tiempos del período Atlante, mientras que el desarrollo correspondiente al período posatlante comenzó con el cuerpo etéreo durante la antigua cultura india. En la antigua cultura persa se desarrollaron las fuerzas del cuerpo astral o cuerpo senciente. Durante la cultura egipcio-caldea, las fuerzas del alma sensible. Durante la cuarta cultura, la greco-romana, se le impregnaron las fuerzas del alma racional. Y ahora vivimos en el periodo en que paso a paso se desenvolverán las fuerzas pertenecientes al alma consciente. Ay, que acabo de hablar.
Sí, así es. ¿Sigo? Sí, por favor. Sí, un poquito más, sí. Ya. Mm, Aquí estamos. en este desarrollo, la humanidad aún no ha progresado mucho. En el sexto período posatlante se infundirán en la naturaleza humana las fuerzas del yo espiritual y en el séptimo las fuerzas del espíritu vital. En cuanto al desarrollo del hombre espíritu u atma, hemos de dirigir la mirada hacia un futuro más lejano. Consideremos ahora este desarrollo humano con respecto al individuo, esto es, en el mismo sentido en que siempre lo consideraron quienes en los santos misterios conocieron las verdaderas condiciones y gracias a la fuerza vivificadora e instructiva que del Cristo se transmitía a los discípulos, ellos también debieron aprender a considerar al ser humano de esa misma manera. Por lo tanto, podemos decir, si contemplamos al ser humano, ya sea ahora o bien en la época del Cristo Jesús, encontramos en él predisposiciones como las, por ejemplo, que existen en una planta en que solo se hayan desarrollado las hojas verdes, pero que todavía no posee ni la flor ni el fruto. Al contemplarla sabemos, sin embargo, que a tal planta que solo tiene las hojas, le es inherente la fuerza para desarrollar la flor y el fruto. Así también es seguro que en el hombre, que igual que en el tiempo del Cristo Jesús, solo posee alma sensible y alma racional, se desenvolverá el alma consciente, luego se abrirá al espiritual para que por las gracias divinos espirituales el hombre pueda ser dotado de la tríada superior. ¡Oh! Interesante. Hasta ahí está bien. Muy Vale, lindo. muchas gracias. Sí, muy bueno, ¿no? Interesante. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, comentario, o continuamos. Pues siempre me ha causado inquietudes que decimos que, digamos que el trabajo espiritual y va dando las bases y se va teniendo como la fuerza para desarrollar ciertas cosas. Y yo siempre me quedo como en lo material, pero ¿de qué está hecho? ¿De cuál es el elemento? O al desarrollar eso físicamente, pues yo sé que no es físico, pero uno queda como, ¿de qué está hecho el yo espiritual? ¿De qué está hecho el alma consciente? Es decir, porque como hay tanta diferencia entre alma consciente, alma racional, alma sensible, yo a veces me imagino como fibras distintas. Yo sé que me quedo muy en lo físico, pero es como eso lo que me causa a mí siempre como la inquietud. Sí, es como estamos acostumbrados a pensar en un mundo material y pensamos digamos, de manera natural, ¿no? Porque vivimos en un mundo que es perceptible materialmente. Pensamos que debe ser como los órganos, debe haber algo que ejecute eso, digamos, Sí, el ojo es el que da la vista, el oído, el audio, etcétera, ¿no? En este caso, se puede asemejar que hay algo especial que hace perceptible cierta cosa. Entonces, lo que hizo que se fuera posible el alma racional, que sea posible el alma sensible y que sea posible el alma consciente, es un trabajo espiritual que inicialmente lo hacían las jerarquías espirituales. Después de la venida de Cristo, ese trabajo recae casi que en su totalidad en el trabajo propio de cada ser humano, ¿no? Entonces, en ese momento en adelante va a haber más diferencias entre diferentes seres humanos, porque antes se hacía en conjunto, era obra de las jerarquías espirituales en la humanidad. Ahora cada ser humano es responsable de su propia evolución, por eso van a haber más diferencias, notorias incluso, hasta opuestas van a haber. El material obviamente no son átomos, son cosas que van digamos, no hay sustancialidad eh, o cosas, o sea, ni siquiera existiría la palabra cosa para imaginarse ese mundo astral o ese mundo espiritual, que es con que se hacen las acciones y las formas en que estamos hablando del alma y en un futuro del espíritu. sí, yo sé. Pues si quieres te doy una analogía que sé que no es la correcta, pero para que estés más
contenta, digamos. Podemos pensar como si fueran vibraciones diferentes, vibraciones como el sonido, frecuencias. No tiene nada que ver con la materia, pero igual significa que es algo diferente. Porque de todas maneras, pues siempre se dice que en ese otro nivel, en otro ambiente, en otra esfera, que se yo, son como filamentos. Me acuerdo mucho del libro de Castaneda que decía que veía como huevos, no sé qué, algo así. Trato de verlo como por allí, no sé. Sí, pero esos son, digamos, en el cuerpo etérico y cuerpo astral, son representaciones de un mundo astral, ¿no? De imágenes, como, como cuando tú sueñas, ¿vale? Tú sueñas cosas diferentes, algunos sueñan cosas diferentes todas las noches, por decir algo. Ahora, si yo te Sí. preguntara de qué material están hechos tus sueños, ¿tú qué me contestarías? No, Santi. Entonces es más o menos la misma respuesta para estas cosas astrales y espirituales. Bueno, muy bien. No sé si te enredé más, ¿vale? Pero esa es como la idea. No, 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 yo sé que uno de mi capacidad mental limitada y siempre me quedo como en lo físico y trato como de decir, No, bueno, pero no, ¿de qué está hecho? Como de polvo de estrella, como de vibración, decir, sí, ¿cómo se genera? Es decir, una acción física mía terrestre y hace el efecto o se genera una semillita para ir desarrollando algo etéreo, es decir, esa es como la parte que me... sí, digamos, cuando tú quieres aprender, decir, por decir algo, chino, o física cuántica, o química, o biología, tú lo que haces es ponerte un empeño, digámoslo así, en estudiar cosas. Ese empeño, ese esfuerzo por querer estudiar cosas, hace que sea posible que tú aprendas más cosas. Ahora, ¿qué se cambió físicamente? Nada. Pero hubo un cambio, en definitiva, anímicamente. O sea, sabes más cosas que antes. Si no hubieras puesto ese empeño, esa fuerza de voluntad para aprender, no lo tendrías. Pero no hubo ningún cambio físicamente. Son las mismas moléculas, las mismas sinapsis, las mismas neuronas. Pero tu conocimiento hizo que, digamos, tuvieras más fuerza de voluntad y más capacidades anímicas que antes. Eso no se puede medir con cosas materiales. Pero sin embargo sí hubo un cambio anímicamente. Bueno, vale, no sé si tendrá más, pero es como mi No, no, ejemplo, tranquilo, Santi. mi ejemplo sencillo, pero obviamente es más complicado digamos, No, hay que tranquilo, elaborar. Santi, que yo sé que algo cayó, como es que la simiente, que la semilla y algo va a brotar, no te preocupes. No, 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 Las neuronas alguna vez van a conectar y van a entender y van a es que eso no, eso sé que es difícil porque uno ha vivido muchos años en un mundo material y solo uno hace sus leyes o su lógica basada en un mundo material. Pensar diferente es difícil. Por eso, digamos, cuando yo hace que es mucho tiempo empecé a estudiar esto, tenía las mismas preguntas tuyas, exactamente las mismas, no voy a mentirte. Ahora mis preguntas son diferentes, pero la misma curiosidad siempre he tenido. Es como lo que cambia, ¿no? ¿Viste, Santi? Voy bien, Santi. Voy Sí, bien. eso está bien, está bien. Bueno, muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, o ya podemos dejar allí porque ya son las 9:30. Ustedes dirán. No, pues dejemos ahí para, aunque sabe lo más de sabroso. Si no, para no adelantarnos a los demás del grupo. Sí, Sí, qué estuvo chévere. muy Estuvo buena la chévere. reunión, Ah, bueno, Sí, muchas gracias a muy chévere. todos. Feliz ay, noche. Muchas gracias, gracias. Santi. Ay, gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias. No, A todos, todos, a todos todos. aprendemos, Sí, todos todos. aprendemos, sí. Eso es la Sí, clave. Muy feliz noche. interesante. Sí. Bueno, una feliz noche. Feliz noche a Vale, Sí, todos. chao. Chao. bueno, chao, Gracias, chao. Dios los Santi. bendiga. Bueno, igualmente, chao. Feliz Gracias, noche, chao. chao, chao.